Gracias, hermano. Bueno, entonces estábamos hablando de la profecía y del apostolado, ¿no? Y les hablaba de que es primero necesario ver el significado de los dos términos, el significado original, y que el término apóstol hace referencia a uno que es enviado. En este caso sería el misionero, ¿verdad? Que es enviado por el Señor o comisionado para ir a establecer el reino, ¿no? En otro lugar. Y el término profeta, el significado original es uno que habla en representación de otro, ¿no? En este caso, cuando se refiere a los profetas de Dios, es uno que habla en representación de Dios, ¿no? Así que hay una diferencia muy grande entre los dos, ¿no? Entonces, sabemos que hoy en día en algunos grupos cristianos se le da mucha relevancia a estos oficios y también al uso del término como tal, ¿no? El término de apóstol y el término de profeta. Las funciones siguen existiendo, por supuesto, ¿no? Porque el espíritu no cambia y estos ministerios pues han sido instituidos por el Señor y Él los da a la iglesia, ¿no? Comisiona a la iglesia para cumplir estos ministerios. Solo que en nuestro ámbito, en nuestra denominación, ¿no? Nuestra iglesia como tal, no usamos el término apóstol y no lo enfocamos de la misma manera que se enfoca, ¿verdad?, en otros grupos, ¿no? Donde es un oficio ministerial preeminente, donde tiene la mayor autoridad y los pastores y otros ministros tienen que estar sujetos al apóstol, tienen que estar bajo la cobertura de un apóstol. Para nosotros no es así, ¿no? Nosotros destacamos más bien el carácter del servicio, ¿no? En cada oficio ministerial. Y entonces usamos el término misionero más bien, ¿no? Este, como el cumplimiento de ese envío de Dios para establecer el reino, ¿no? Puede ser en el mismo ámbito geográfico de la persona, porque no necesariamente tiene que ir a otro lugar, en otro país, puede ser en la misma ciudad, en algún grupo, en algún colectivo que sea diferente en cultura, pero siempre la parte misionera y el envío tiene que ver con esa parte intercultural, ¿no? Entonces, pero sí creemos, claro, que el Espíritu Santo sigue obrando a través de estas funciones ministeriales bíblicas, por supuesto, en el contexto en el cual estamos, un poco diferente de cómo se hacían, ¿no?, en los tiempos bíblicos. Entonces, hoy puede ser un enviado, un misionero, pero puede trabajar en tantas áreas diferentes que hay en las misiones, ¿no? Hoy en día. Inclusive hay personas que trabajan en la traducción bíblica y pueden ser considerados como misioneros porque están llevando la palabra a través de ese medio, ¿verdad?, a otras culturas. Y el asunto del profeta también, bueno, como les decía, consideramos que la predicación en su sentido, pues, de ser un mensaje ungido de parte de Dios, puede ser considerado como un mensaje profético, ¿no? La iglesia, cuando Dios nos está hablando directamente a través del predicador, ¿no? No sé si más o menos les aclaro la pregunta del hermano. Sí, muchas gracias, Muy bien. profe. Voy a avanzar entonces, hermano. Creo que algunos otros habían levantado la mano, pero voy a volver a compartir la presentación para tratar de terminar el tema que tenemos hoy. Y a ver.
Un momentito. Déjame ver qué es lo que... Ya, listo, ya estoy ubicando. Ahora al finalizar la clase les comparto también la presentación para que tengan allí también las ideas que hemos manejado y siempre incluyo la bibliografía cuando preparo las clases para que el estudiante también pueda ampliar consultando las fuentes que el profesor ha usado también. Aquí tengo, hermanos, la presentación, ya la vamos a compartir. Un momentito que como se había apagado así de repente, entonces el computador está recuperando la presentación. Voy a cerrarla y abrirla de nuevo. Pastor, entonces aprovecho y hago un comentario de la primera parte de la clase, finalizando que mientras prende el computador o qué. Sí, hermano, ¿cómo no? No, que básicamente cuando se hablaba un poco de ese tono, llámese machista o llámese como lo queramos llamar, de la carta de Pablo en referencia a las mujeres, yo pienso que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural de las costumbres griegas como de las judías para la época, en el entendido de que las mujeres, por tradición en ese momento, tenían ciertas tareas y unas libertades muy condicionadas. Entonces, si algo que tuvo Pablo bien interesante cuando llegó a los gentiles fue conocer muy bien la cultura de los gentiles y no chocar con la cultura, sino más bien respetar la cultura sin entrar en negar o negociar la doctrina, respetar mucho la cultura. Como la Y esclavitud. exactamente, por la esclavitud y porque las mujeres no podían desempeñar algunas funciones y tenían que vestir de una manera y tenían que, o sea, las mujeres tenían unas libertades muy condicionadas, entonces considero que Pablo ahí tuvo que ser también muy delicado en el sentido de no entrar a romper con esas costumbres culturales porque él tenía un propósito muy claro y era llevar el evangelio y ponerse a discutir en cuanto ya a la tradición cultural y a las prácticas mismas, creo que lo hubiera hecho, o sea, se hubiera metido mucho más en problemas. Entonces pienso que por eso Pablo fue muy respetuoso en la manera como se dirigió a las mujeres, pero pienso que en ningún momento pues quiso como por debajearlas o desestimarlas o no darles el valor. Pienso que es el contexto histórico también del momento, como por ejemplo en nuestros países latinoamericanos. En Colombia, la mujer pudo votar en la década de los 50, no sé en los otros países. La libertad, por ejemplo, en el continente americano de los esclavos, pues eran costumbres
que desafortunadamente, infortunadamente, históricamente se cumplían o se cumplían, pero que poco a poco con el tiempo se fueron pues obviamente rompiendo y otras se fueron adaptando. Excelente, mi hermano, muchas gracias. Sí, este, el, el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado en respetar esa parte cultural y aunque tiene como parámetro la palabra de Dios, ¿no? Él cita ahí la palabra de Dios, siempre eh, introducen el elemento de la cultura para respetarla y contextualizar el mensaje del Evangelio a la situación cultural, ¿no? Entonces, allí hay parte de eso, ¿no? Y a la hora de interpretar este pasaje, pues hay que tener mucho cuidado. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Un pasaje oscuro se puede interpretar con otros que hablen del mismo asunto, pero que aclaren más la situación. El uso de los pasajes paralelos y todo lo que es el trasfondo histórico, el contexto cultural, es muy importante a la hora de interpretar pasajes como estos, ¿no? Que se han prestado mucho a debates, ¿no? Y en algunas denominaciones, pues la mujer no puede ser pastor ni puede ocupar algunas funciones. Dentro de la iglesia nazarena, pues la mujer tiene plena libertad en cuanto a el ministerio, ¿no? Entonces las mujeres son ordenadas como presbíteras, la mujer puede ser pastor y ocupar funciones de gran importancia en el ministerio en la iglesia nazarena. Tenemos inclusive una superintendente general, la doctora Carla Somber, y bueno, hemos tenido mujeres a lo largo de la historia de la iglesia nazarena en posiciones importantes de la iglesia, ¿no? La sociedad misionera y en otras áreas del ministerio. Voy a pasar esta lámina, usted tendrá la oportunidad luego de revisarla, ¿no? Este asunto del esquema general de la epístola, primera a Timoteo, ¿no? Para terminar con un aspecto importante y tomar este versículo de primera Timoteo capítulo 4, el texto, el versículo 16, donde Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿no? Como un versículo o un texto muy importante en relación al tema de la teología que estamos estudiando, ¿no? Lo que es la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y he tomado unos pensamientos de un autor, él es de la rama calvinista, pero es un pastor y autor importante, y dice, a menos que un pastor nuevo o antiguo se dedique a los medios escriturales para la piedad, dejará de ser un hombre piadoso. Recordemos las recomendaciones de Pablo a Timoteo, ¿no? En cuanto a la preparación que se debe tener para el ministerio, en cuanto al estudio, en cuanto a la lectura, ¿no? Entonces, este pensamiento yo creo que es muy apropiado para que nosotros podamos derivar esa enseñanza, ese principio escritural de que tenemos que dedicarnos a prepararnos, ¿no? Y mantenernos siempre al día, tanto en lo espiritual como en lo intelectual, ¿verdad? En la parte de lo cultural. Tenemos que estar siempre al día con las noticias, con el ritmo que lleva el mundo. El pastor tiene que estar bien informado, ¿no? Pero aquí hace referencia a dos aspectos, ¿no? El primero, el cuidado de sí mismo. Y segundo, el cuidado de la enseñanza.
Es importante entonces que el pastor se dedique al cuidado de sí mismo, ¿no? Como le dice Pablo a Timoteo, cuidar de su propia condición espiritual, ¿no? Examinar su propia experiencia de fe siempre, pero también una cantidad de aspectos que tienen que ver con la persona, ¿no? Entonces, primero la comunión con Dios, ¿no? Lo que es cultivar las disciplinas espirituales, ser una persona ordenada, una persona disciplinada y llevar también una vida de orden, ¿no? Tanto en lo personal como en lo familiar, como dicen allí los requisitos pastorales allí acá en las cartas pastorales. Entonces, ese es el cuidado de sí mismo que tiene que tener, ¿no? También en el aspecto de la salud y tantas otras áreas que involucra la vida personal, ¿no? Muchas veces vivimos, aunque estamos en el ministerio, vivimos desordenadamente, no nos cuidamos ni siquiera en la salud y administramos nuestra vida de peor manera que como la administra una persona que no es creyente, ¿no? Entonces, luchamos por mantener una apariencia delante de la congregación y cuando en el fondo estamos viviendo una vida toda desequilibrada, una vida donde no hay orden, ¿no? Y Dios es un Dios de orden. Entonces, tenemos que cuidar de nosotros mismos, pero también tenemos que cuidar de la enseñanza. Aquí le estoy poniendo una, un enlace que es un artículo muy interesante que se llama Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, y ojalá que puedan leerlo, leer el artículo completo y pueda ser como un complemento para esta reflexión que estamos haciendo al final de esta clase. La importancia de tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la enseñanza, estar preparados para estos tiempos donde hay tantos desafíos en cuanto al Evangelio, ¿no? Porque cuántas filosofías tenemos actualmente, cuántas falsas doctrinas, cuántas formas de pensamiento que van en contra de la revelación, en contra de las doctrinas fundamentales de la palabra. Y cada día nosotros tenemos que estar más preparados, ser lectores, ¿verdad? Asiduos de leer, hermano, leer es sumamente importante, ¿no? Para que estemos preparados. Y no dejar de aprender, cada día aprendemos algo nuevo. Ojalá que cada uno de nosotros tuviera ese interés por cada día prepararse de una mejor manera, cada día aprender algo nuevo con el fin de comunicarlo, ¿no? A los demás, con el fin de predicar el Evangelio de una manera más eficaz, con el fin de estar más capacitado para la consejería, ¿verdad? Con todas esas herramientas de las ciencias auxiliares, de la psicología, de la sociología, de la antropología y tantas otras ciencias auxiliares de la teología que nos ayudan a tener una mayor preparación. Entonces, eh, les comparto, hermanos, ahora la presentación y nos vemos Dios mediante el, el jueves, ¿no? Para nuestra siguiente clase, ¿no? Y bueno, estamos en comunicación también por el grupo. El hermano, no sé si se desconectó el hermano eh, Nazario. Aquí estoy, pastor. Sí, necesito su número, hermano, si puede pasármelo por allí antes Sí, de... ahorita se lo paso, ahorita que termino la clase, se lo pongo ahí en el mensaje. Pero póngalo por aquí por el chat para poder mirarlo antes de... Ah, ok. Sí, porque no tiene mi número, ¿no? No, no lo tengo. A menos que se lo dicte y lo note, hermano. A ver, sí, díctamelo. Sí, el código de acá es 57, código Sí. del país, y mi Ujú. número es 310-274-8760. Sí, 8760. ya está. Ajá.
310-274-8760. Listo. Muy bien. Para pasarle entonces los materiales, el sílabo, la programación del curso y todos los libros pues, que se han compartido en el grupo. Y yo le paso a la hermana también para que le pueda incluir en el grupo. Listo. Ok, muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Vamos a terminar entonces. Feliz noche. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches también. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche.